Estás escuchando la serie sobre el único ejemplar con 5.000 millones de copias. Bienvenidos al libro más vendido. Hola amigos, otro viernes con ustedes. Soy Abigail, un saludo enorme desde Buenos Aires. Y hoy, no saben, estoy muy emocionada, con muchas expectativas con la sección que trataremos, pues estamos en el punto de transición del pueblo hebreo. Ellos ya salieron de Egipto y aceptaron ser parte de un pueblo que tiene un único Dios, pero aún no han llegado a la tierra prometida. Y la sección de hoy recorre el tercer libro de nuestras Biblias y también el tercero de la Torá. Es decir, ya vimos Génesis, ya vimos Éxodo y ahora vamos por Levítico. Y este nombre fue añadido con la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego que se realizó en el 250 a.C. ¿Y qué significa Levítico? Sobre o relativo a los levitas, es decir, dedicado al grupo de hombres consagrados para el servicio del tabernáculo o del templo. Pero hoy veremos que no es tan así. Este libro también está dirigido al pueblo israelita en general. El nombre original de este libro, recordemos que nuestra Biblia tiene 66 libros, es Vayikra y significa llamo. Como lo vimos en los episodios anteriores, el título en hebreo depende de la primer palabra con la que inicia el libro. En Levítico 1:1 leemos lo siguiente: llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo. En hebreo iniciaría con la palabra Vayikra, llamó. Y resulta interesante preguntarnos antes de empezar con las preguntas características de esta serie, ¿por qué nuestra Biblia está dividida en capítulos y versículos? El protagonista de la inserción de capítulos fue nada más y nada menos que un arzobispo de Canterbury, una ciudad al sureste de París, que se llamó Stephen Langton en el año 1226. Allí insertó los capítulos, pero no fue sino con los libreros de París, unos vendedores ambulantes de libros, que se introdujo estas mismas divisiones por capítulos en varias Biblias y pues empezaron a circular y así se hizo universal. Pero también tenemos otro actor, Santos Pagnino. A él le competen los versículos. Fue un italiano que se dedicó a la traducción de la Biblia y en la publicación de su primera traducción en 1527 incluyó la división de versículos. Pero no fue hasta 1560 cuando se publicó la primera traducción que incluyó capítulos y versículos en Suiza. Esta se llamó la Biblia de Ginebra. Ahora sí, volvamos. Este libro tiene 27 capítulos y haremos un pequeño resumen de cada uno de los capítulos, resaltando los aspectos más interesantes. Pero antes vayamos al quién, cuándo, dónde y cómo, esas preguntas características de esta serie, el libro más vendido. Lo escribió Moisés, de quien hablamos ampliamente en el episodio anterior, en el monte Sinaí, alrededor del desierto, unos años después del éxodo del pueblo hebreo. ¿Y en qué lengua? Una lengua semítica y pictográfica llamada paleohebreo. Estos datos se han especificado con mayor detalle en el recorrido que ya hemos hecho en esta serie, en los capítulos anteriores. Recordemos que los 5 libros del Pentateuco que hemos estado estudiando comparten las mismas características, por ende en los siguientes libros nos quedan 2, Números y Deuteronomio. También analizaremos más el qué, que las otras preguntas pues ya las hemos visto en los episodios anteriores. Ahora sí, vayamos con el qué. ¿De qué trata Levítico? Tenemos 27 capítulos, un poco más pequeño que Éxodo. Recuerden que Éxodo tenía 40. Y aquí encontraremos el código legal de una nación, la constitución que le dará las instrucciones para ser un pueblo único. Rebobinemos un poco el interesante proceso que hemos recorrido desde el primer episodio. En Génesis vimos cómo el hombre se perdió, cómo rompió su relación con Dios. En Éxodo vimos al ser humano ser rescatado. Y en Levítico, el tema central será la purificación del hombre a través de un texto codificado de carácter jurídico-político, que servirá para funcionar como una nación con características propias, con el énfasis de ser un pueblo diferente a las demás naciones.
En síntesis, hablaremos aquí de identidad, la identidad del pueblo israelita. Levítico 20:26 justamente va a decir lo siguiente: habéis pues de serme santos, porque yo el Señor soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Por otro lado, hallaremos cómo conectarnos con Dios. Nos enseñará cómo permanecer en comunión con Dios de forma continua y sin importar las circunstancias o nuestro estado emocional, estemos alegres, felices, queramos un día servir al Señor, otro día no. Y la pregunta que vamos a responder aquí, las preguntas que responderemos serán: ¿podemos caminar y permanecer en comunión con Dios? ¿Cómo vivir una vida consagrada en cuerpo, alma y mente? No te despegues, súbele el volumen porque empezamos. David en el Salmo 119 dijo: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Y se refería a estos libros de la Torá, estos libros del Pentateuco, que incluyen Levítico. Al recorrer Salmos en este libro poético, podemos ver que para el autor era una delicia meditar en esto, era una delicia meditar en Levítico. Y eso también nos da una pista de lo importante que es repasar este libro, sobre todo si tenemos en cuenta que él fue el hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, del capítulo 1 al 7 encontraremos las especificaciones de 5 tipos de ofrendas dedicadas al Señor. Primero, la ofrenda quemada o holocausto, y esta comprendía en un sacrificio animal que debía ser quemado completamente. La segunda era la ofrenda de oblación o dedicada. No era un sacrificio de un animal, sino que se presentaban productos del campo como harina, cereal o aceite, y esto se quemaba con un olor fragante. Tercero, la ofrenda de paz. En esta se quemaba solo parte del animal y la otra parte podía comerse. Esto básicamente era una ofrenda de comunión entre Dios y el hombre, una ofrenda de paz. La cuarta, la ofrenda por el pecado, y la quinta, por la culpa. Ahora bien, las ofrendas debían ser gratas al Señor. ¿Y eso qué implicaba? Implicaba ser puros, es decir, exactamente como Él quería que fuera. A nuestra manera no, ni de acuerdo a nuestro parecer, pues eso ya no tendría olor fragante, lo vemos en Caín y Abel. Y no trata de la cantidad que das, pues incluso a los pobres en estas ofrendas les era aceptado pichones de paloma como ofrenda y no un carnerito, no otra ofrenda más grande o voluptuosa. Entonces no se trata de la cantidad, sino que se trata de la actitud del corazón. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Damos o hacemos de acuerdo a lo que queremos o a lo especificado por Dios? Meditemos en eso. En este apartado también se resalta que los 3 primeros sacrificios debían ser voluntarios y no a la fuerza, debían ser por deseo y no por obligación. Y los últimos 2 sí eran obligatorios y representan la imagen de Yeshua. Son un reflejo de lo que había de venir con el Cordero que sí podría pagar los pecados de una vez y para siempre. Aquí encontramos el hilo conductor de este libro, la consagración de cuerpo, alma y mente. Vemos un acto externo como llevar una ofrenda al tabernáculo, siendo la representación de que tu alma, es decir, tu vida, le pertenece al Dios de Israel, junto con los pensamientos, donde está la motivación más íntima de todo lo que hacemos, en nuestra cabeza. Cuando a Jesús le preguntaron cómo resumir la ley, él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Continuemos con el capítulo 8 y 9. Ahí hallaremos una descripción exhaustiva de las vestimentas que los sacerdotes utilizarían en el templo. Aquí los profesionales de la moda encuentran un diseño totalmente descrito con lujo de detalles. Y no puedo continuar sin mandarle un saludo a Yamila Moreira. Ella es diseñadora de modas y cada vez que charlamos o que ella descubre algún tema relacionado con la moda dentro de la Biblia se emociona muchísimo, así que te mando un saludo enorme, Yami, te extrañamos por acá, vuelve pronto. El capítulo 11, continuamos, nos brinda una descripción exhaustiva de los alimentos que el pueblo de Dios debe ingerir o no.
Del capítulo 12 al 18 dará especificaciones de la purificación de la mujer después del parto, leyes acerca de la lepra, que tenían el propósito más que nada de controlar la extensión de enfermedades contagiosas de la piel. También desarrollará una legislación sobre las impurezas físicas. Algo interesante aquí es que estas instrucciones promovían la limpieza física personal y a la vez trasladaban la relación que tenían con Dios en todas las esferas de la vida. También se incluyen aquí actos de inmoralidad sexual como el incesto o la bestialidad. En el capítulo 19 y 20 hallamos leyes misceláneas, es decir, distintos tipos de regulaciones, desde guardar el día de reposo hasta la brujería o la amabilidad para los extranjeros. Un punto relevante en este apartado es analizar cómo esta diversidad de leyes no era únicamente una referencia a lo que Israel no debería de hacer, sino que tenían el propósito de que Israel viva como la nación escogida por Dios y como el pueblo que Dios ama. Muchas de las prácticas prohibidas eran practicadas por las naciones vecinas. Por ejemplo, los sacrificios eran animales para Israel, mientras que las naciones alrededor de ellos incluían sacrificios humanos. Un detalle muy lindo también es que Israel era el único pueblo con la obligación de reposar del trabajo y dedicar un día a la semana para su Dios. Otra legislación muy famosa que está dentro de estos capítulos y que además se ha convertido en un dicho popular es ojo por ojo y diente por diente. Eso está en Levítico 19:20. Y más allá de ser una ley que permita la venganza, es una instrucción que limita la venganza, limita la revancha, más allá de lo que sería justo. Incluso en este mismo capítulo está la frase más linda y que ha sido protagonista de cientos de sermones y que Jesús citó como el segundo mandamiento más importante. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Levítico 19:18. Ninguna otra legislación incluía tanta bondad y amor hacia una nación. Del capítulo 21 al 22 encontramos temas relacionados a la santidad de los sacerdotes, como no tener ningún defecto físico y contraer matrimonio con una virgen. En el 23 y 24 desarrollamos el tema de las fiestas. Las fiestas en hebreo es Moadim, que se traduce como citas, es decir, las citas del Señor. Nuevamente aquí hay una consagración cuerpo, alma y mente. Te despojas de tu agenda, haces una pausa y recuerdas las fiestas de tu pueblo para afianzar tu identidad y fortalecer tu sentido de pertenencia. En este apartado, además, también encontramos leyes referidas al mantenimiento del tabernáculo y a la blasfemia. En el capítulo 26 se desarrollarán uno de los grandes textos de la Biblia, las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Entonces, luego de presentar hasta el capítulo 25 todas las directrices para este pueblo escogido, ahora exponen todas las grandes bendiciones que traería ser fiel al pacto acordado en Éxodo y todas las maldiciones que devendrían de romper esa promesa. Ahora bien, recordemos las reglas que teníamos en casa cuando éramos niños. Ser parte de la familia incluía respetar ciertas normas y no cumplirlas devendría en corrección. Recuerdo agarrar unos patines que tenía en casa que eran mucho más grandes que en mi talla de pie, eran 2 o 3 más grandes, eran de un primo, y tomarlos para patinar alrededor y ver a mi mamá allí en el jardín, estaba regando las plantas y decirle, mírame mamá, mírame, quiero ser una patinadora artística. Y ella me dijo, no Abigail, mejor una bicicleta porque te vas a caer. Y yo, no mamá, no me voy a caer. Empecé a patinar, no llegué ni 20 metros, escuchando la voz de mi mamá de lejos que decía, Abigail, te vas a caer, te vas a caer. Y me terminé cayendo, me terminé dando una tremenda matada en el piso, no me podía levantar. Y pues los padres tienen eso, ¿no? Ese misterio de que siempre nos advierten y lo que nos advierten sucede. En resumen, dentro de este libro encontramos las especificaciones de ofrendas agradables, consejos para la vida diaria e identidad. Ahora, todo esto es para un pueblo, Israel. Me pregunto, ¿eres o no eres el pueblo de Israel amado y escogido? Prestemos mucha atención a la siguiente frase.
Edificar una fe sobre la experiencia es edificar sobre la arena, pero edificar una fe sobre la palabra inspirada y revelada